Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este debate electoral aquí en Navarra Televisión, debate al Congreso que van a protagonizar 6 meses después de las elecciones del 28 de abril, quienes obtuvieron representación por Navarra: Sergio Sayas, de Navarra Suma, Santos Cerdán, del Partido Socialista, y Ione Belarra, de Unidas Podemos. Al igual que en las pasadas elecciones, todos los candidatos y candidatas de los partidos navarros que acuden a esta cita electoral están siendo entrevistados en diferentes programas y están teniendo presencia en nuestros espacios informativos, de la misma manera que quienes obtuvieron representación en abril protagonizan este debate, tal y como ha ocurrido en elecciones anteriores. Así que saludamos a quienes nos acompañan en esta noche de debate. Ione Belarra, Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Santos Cerdán, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Sergio Sayas, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Antes de empezar, permítanme una breve explicación de la estructura del debate que se acordaba con las tres formaciones, los puestos que se sorteaban en el día de ayer con los jefes de campaña, también los turnos de intervención para cada uno de los tres bloques en que se dividirá este debate. Cada representante va a iniciar con 1 minuto el tiempo de exposición y después el debate abierto para interpelarse como deseen siempre y cuando impere el respeto, el sentido común y esperemos que el fair play. Un equipo de esta casa, por cierto, va a velar por la equidad en las intervenciones de cada candidato. El primer bloque de 10 minutos de duración va a servir de introducción para hablar sobre los escenarios políticos posibles tras las elecciones y la situación de bloqueo que nos ha traído hasta aquí. El segundo bloque, más largo, de 20 minutos, va a permitir conocer qué visión de Navarra tienen nuestros candidatos en Madrid, cómo y de qué manera se defienden y se hacen valer nuestros intereses. Y como tercer y último bloque de 15 minutos se va a abordar las infraestructuras y los proyectos más importantes que demanda la comunidad foral. Una vez terminados los bloques, los candidatos y la candidata van a dirigirse a ustedes de menor a mayor representación, en el que ya se conoce como el minuto de oro, con el objetivo de captar su atención y de pedir el voto. Dicho esto, vamos ya, por tanto, con el primer bloque de esta noche de debate aquí en Navarra Televisión, primer bloque que arranca por sorteo. Navarra Suma. Adelante, Sergio Sayas, principales problemas del país, soluciones, escenarios posibles en esta situación de bloqueo político que nos ha traído hasta aquí. Adelante, tiene usted 1 minuto. Muchas gracias, buenas noches. Ayer conocíamos el peor dato de desempleo en España desde el mes de octubre del año 2012. 98.000 personas más, 98.000 españoles, engrosaban las listas del desempleo. Y Navarra se comportaba todavía peor que la media nacional. Hoy España afronta problemas tan importantes como la desaceleración económica, la destrucción de empleo o el bloqueo político e institucional que afecta a nuestro país. Y mientras tanto, el independentismo totalitario en Cataluña está arrasando la convivencia, imponiendo un pensamiento único y destruyendo cualquier alternativa a la inversión y a la creación de empleo. Con esos independentistas catalanes son los con los que el señor Sánchez no rechaza formar un gobierno. Exactamente igual que en Navarra llegó la señora Chivite al gobierno de la mano de los nacionalistas, incluso con la abstención de EH Bildu. A nosotros nos gustaría no estar aquí, nos gustaría que hoy España tuviese un gobierno y no estuviéramos en una repetición electoral, pero esa repetición electoral es una oportunidad para devolver a España la política de principios y la responsabilidad. Bien, cubierto este primer minuto de introducción a este primer bloque por parte de Navarra Suma, por sorteo le toca a la candidata de Unidas Podemos, Ione Belarra. Adelante. Bueno, muy buenas noches, un placer estar aquí. La verdad es que a nosotras nos gustaría que hubiera más fuerzas políticas también en este debate y estamos disponibles para debatir, como siempre, en cualquier momento y lugar. Yo creo que la pregunta más importante que toca hacerse en esta campaña es qué vamos a hacer ante la crisis económica que todo el mundo tiene ya en la cabeza, porque los expertos lo dicen así, una recesión que seguramente va a derivar en una crisis económica, y esa es la pregunta más importante porque la gente tiene que saber que se van a hacer recortes y la pregunta fundamental es si esos recortes se van a hacer por arriba o se van a volver a hacer por abajo, como ocurrió la última vez que el Partido Popular, UPN y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución. Nosotros pensamos que esos millonarios que se han multiplicado en nuestro país por 5 desde el 2008 son los que ahora les toca apretarse el cinturón y son los que tienen que pagar para que todos podamos seguir viviendo bien, aunque toque una crisis económica, como ya parece que nadie niega, a excepción del señor Sánchez, que parece que el otro día en el debate
pues seguía sin tenerlo claro. Muchísimas gracias, señora Belarra, por este tiempo de exposición. Por cierto, aclarar simplemente el hecho, lo que recordábamos al principio en la introducción acerca de las fuerzas políticas. Efectivamente, todas tienen representación en nuestros espacios informativos y todas las que han obtenido representación a lo largo de las elecciones anteriores han tenido su espacio, evidentemente, en debates como este. Señor Cerdán, adelante, por favor. Bueno, quiero empezar primero dando las gracias a Navarra Televisión por darnos esta oportunidad de venir aquí y debatir, ¿no?, las fuerzas que tenemos hoy representación en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, necesitamos tener un gobierno de España lo antes posible, ¿no? Lo necesitamos porque tenemos que hacer frente a desafíos importantes, unos desafíos como el Brexit, en el cual bueno, pues, el Gobierno de España está trabajando para que esa afección a las empresas sea la menor posible. Hay una necesidad también de enfrentarse a ese enfriamiento de la economía a nivel mundial, y ese enfriamiento nosotros lo estamos trabajando para que los que menos tienen sean los que menos lo sufran, ¿no?, como en la anterior crisis donde el Partido Popular cargó la crisis contra los que menos tienen, ¿no? Hay que seguir trabajando por ese empleo digno que hemos trabajado desde que hemos estado en el gobierno del Partido Socialista, seguir subiendo el salario mínimo. Vamos a seguir trabajando y vamos a trabajar con los agentes sociales un nuevo estatuto de los trabajadores necesario en estos momentos, ¿no? Proteger las pensiones, esta vez con un nuevo pacto de Toledo, a ver si es posible sacarlo y poder tener la regularización establecida en la Constitución. Y el problema de los jóvenes tienen un gran problema, empezando por el empleo digno que he dicho antes y el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda hay que facilitarlo, hay que poner medidas serias, medidas de verdad, para que esos jóvenes puedan acceder a la vivienda y puedan tener una emancipación con unas edades más normales que no como las que tenemos en España. Bueno, se ha cedido unos segundos más de este minuto el señor Cerdán. En cualquier caso, queda abierto este tiempo de debate para este primer bloque. Yo lo quiero iniciar con una pregunta muy concreta, la recoge quien lo desee. ¿Hay alguien en condiciones de decir que tras las elecciones este próximo domingo tendremos instituciones, habrá un gobierno y no tendremos que ir de nuevo a unas terceras elecciones? Hombre, yo creo que si alguien ha demostrado que ha tenido una responsabilidad en el Congreso de los Diputados ha sido Navarra Suma. Nosotros nos trasladamos al Partido Socialista nuestra posición de llegar a acuerdos y le pedimos una cosa, que es coherencia. Lo que le pedimos es que eso que estaba defendiendo a España, que es un gobierno sin que el nacionalismo condicionara ese gobierno, también lo trasladará a Navarra. Bueno, vimos cómo los señores del Partido Socialista optaron por la irresponsabilidad y por la incoherencia. Hoy Navarra tiene un gobierno nacionalista con el apoyo de Bildu y en España hemos visto, y mire, en esto yo que discrepo mucho con Podemos, le doy la razón. No hay un gobierno no porque Podemos no haya querido, no hay un gobierno porque el Partido Socialista no ha querido, porque con irresponsabilidad ha rechazado cualquier alternativa de gobierno y con desidia ha dejado pasar el tiempo sin querer negociar, porque el señor Sánchez ha estado repanchingado en Doñana todo el mes de agosto, medio mes de agosto, y luego encima vino en septiembre y la primera semana no tuvo a bien negociar con los grupos políticos. Eso es de alguien que no quiere tener un gobierno. Por alusiones, y enseguida le doy la palabra a la señora Belarra. Desde el respeto, que yo no lo voy a perder en este debate, yo creo que la responsabilidad es por parte de todos, evidentemente, pero se olvidan los dos de que estamos en unas nuevas elecciones porque el 25 de julio hubo una sesión de investidura donde hubo una oferta bien clara del Partido Socialista, donde se ofrecía una vicepresidencia y 3 ministerios a Unidas Podemos, y entre ellos también Navarra Suma, votaron en contra. Y por eso estamos aquí, porque luego no ha sido posible un acuerdo de gobierno y desgraciadamente la segunda sesión de investidura, al no tener apoyos suficientes, pues no se celebró y automáticamente se convocaron elecciones. Pero la realidad es que el 25 de julio hubo una oferta, Unidas Podemos la rechazó. Intentamos negociar durante mucho tiempo antes y desgraciadamente no pudimos hablar de políticas, solo podíamos hablar de puestos porque no les interesaron más que los puestos. Bueno, sí, creo que hemos debatido mucho sobre esta cuestión, pero vuelvo a insistir. Yo creo que una negociación de gobierno es algo muy serio y lo que nadie entiende en este país es que una oferta que el 25 de julio valía, a los 2 días caducara como un yogur y lo que valía en julio ya no valía en agosto y no se pudo retomar la negociación sobre el punto donde se quedó en ese momento. Creo que además la entrevista que hizo Pedro Sánchez diciendo que no podría dormir si tuviera ministras de Unidas Podemos en su gobierno revela que en realidad Pedro Sánchez nunca quiso negociar. Y si echas la vista un poquito más atrás, ves que en estos 4 años, en 2015 y en 2016, el Partido Socialista lo que hizo fue intentar primero un pacto con Ciudadanos. Cuando eso no salió, finalmente el Partido Socialista se abstuvo para facilitar un gobierno de Rajoy
Y en estas elecciones, cuando todo el mundo esperaba un gobierno de coalición progresista, vimos cómo durante 3 meses el Partido Socialista solo puso excusa tras excusa, a pesar de que nosotros no pudimos parar de hacerse... Perdón, déjame terminar. Nosotros hicimos un montón de cesiones, como por ejemplo renunciar a los ministerios de Estado, como por ejemplo respetar vuestro liderazgo en el tema catalán, como por ejemplo vetasteis a nuestro líder, Pablo Iglesias, y aún así él dio un paso a un lado para no servir de excusa para que no hubiera un gobierno progresista. Y yo creo que más cesiones que esas no se pueden hacer y que todo el mundo ha visto en este país que el PSOE no quería negociar, y me parece muy grave además que pretenda continuar con esta estrategia, ya te dejo Sergio, continuar con esta estrategia cuando que lo que transmite es que la gente ha votado mal, o sea que la gente que votó, a 3,7 millones de personas que votaron a Unidas Podemos, no pueden estar representadas en el gobierno, y la única gente que se puede ver representada en el gobierno es la que vota al Partido Socialista. Pues eso no es democrático. No monopolizásemos el debate, que pudieran participar efectivamente, para tengan en cuenta que van a tener los 3 minutos y medio aproximadamente. Muy brevemente, porque yo lo que iba a decir es que efectivamente parece que el señor Sánchez está imbuido de alguna divinidad que le hace llegar a la presidencia del gobierno sin tener que buscar el acuerdo con nadie. A mí me sorprendió el otro día en el debate nacional cuando decía que gobernase la lista más votada en España, después de que en Navarra no solo no ha dejado que gobierne quien tiene casi el doble de escaños que el Partido Socialista, sino que ni tan siquiera se han querido sentar a hablar con nosotros. Es que a mí me hace mucha gracia aquellos que nos hacen un llamamiento a la convivencia, al respeto y a entender la pluralidad de Navarra, y luego no se quieren sentar ni tan siquiera hablar con la fuerza que representa el 40% de ciudadanos de esta comunidad. Nosotros les ofrecimos responsabilidad, sí, pero le pedimos coherencia, porque la política no puede hacerse a cualquier precio, y los proyectos políticos para sacar adelante al país no se pueden hacer de la mano de cualquiera. Señor Cerdán, está usted en medio de la línea de fuego. Por eso yo creo que el sorteo ha sido sabio, puesto en medio, ¿no? Porque voy a recibir de los dos lados. Pero esto es bien claro. Yo creo que el 25 de julio, vuelvo a repetir, hay unos hechos. Los hechos fueron que hubo una sesión de investidura con un ofrecimiento, una vicepresidencia y 3 ministerios. Y Unidas Podemos votó no a esa sesión de investidura. Eso lo vieron todos los españoles. Por lo tanto, si es verdad o no es verdad que intentamos hacer un gobierno, ahí está. Y bueno, y señora Belarra, usted participó en las reuniones de acuerdo de gobierno. Desgraciadamente me hubiera gustado, y a los miembros de su partido también, que les informaran de esas negociaciones, porque los miembros de su propio partido no sabían qué es lo que habían negociado, porque no se creían el ofrecimiento del Partido Socialista. Y para aclarar lo de la lista más votada, es que hay algunos que no lo quieren ver o no lo quieren entender. El Partido Socialista y el presidente Sánchez dijo de la lista más votada, en este caso porque no hay alternativa posible. Se ha bloqueado una acción de gobierno, se ha bloqueado un presidente del gobierno porque no hay otra alternativa. De momento no ha votado la gente, si hubieran tenido, no, a ver qué vota la gente el 10 de noviembre. Estamos hablando de las peticiones, y el presidente dijo, si no hay alternativa de gobierno, más que la única alternativa es el presidente Sánchez, pues no, que se deje votar y no vayamos a unas terceras elecciones, cosa que aquí, afortunadamente en Navarra, había una alternativa de gobierno que es el actual, y no había que dar el voto a la lista más votada. No hemos ido a elecciones, ni hubo repetición de elecciones en Navarra, porque hubo una mayoría, porque 23, quiero recordarle que es más que el 20. A mí el problema de lo que estás planteando, Santos, es básicamente que decís sobre Unidas Podemos una cosa y la contraria. Decíais que querían, sí, has planteado que queríamos sillones, y cuando dices que nos ofrecisteis sillones sin competencias y los rechazamos, bueno, estás diciendo lo contrario. Sin competencias no se Eran puede sin decir, competencias, porque para una persona de izquierdas que eres tú y yo, decir que el Ministerio de Igualdad no tiene competencias con lo que tiene que hacer, en este país por la igualdad, por favor, con la violencia de género, con lo que nos viene por la derecha, contra la violencia de género, y que el Ministerio de Igualdad no tiene competencias, que el Ministerio de Sanidad, con lo que es la sanidad para los socialistas y para las personas de izquierdas, no tiene competencias, no faltemos al respeto para que a los ciudadanos y ciudadanas con lo que gente. tiene competencias, sino. Igualdad es una secretaría de Estado que subiría a ministerio y que no podría regular ni la igualdad retributiva. No es cierto, déjame terminar, que yo no te he interrumpido. Está en la vicepresidencia del gobierno. Vamos a dejarle exponer con Carmen Calvo, que está hablando. Las competencias que tiene la Secretaría de Estado de Igualdad no puede regular la igualdad retributiva, no puede hacer que las mujeres y los hombres cobren igual en este país, no puede introducir en el Código Penal que solo sí es sí, que es la política feminista que están reclamando millones de mujeres en la calle, no puede hacer que las violencias machistas, que las mujeres que sufren violencias machistas tengan una alternativa habitacional. Nos ofrecisteis un Ministerio de Vivienda que no podía regular los precios del alquiler, que es algo que Sánchez dijo que era intervencionista después de haberlo firmado con nosotros en el acuerdo presupuestario. Un Ministerio de Vivienda
Hacienda que no podía frenar los desahucios sin alternativa habitacional, que son una lacra en nuestro país. Si eso no son ministerios sin competencias, tú me dirás qué es. Y lo que no se entiende, si además es que es lo que no se entiende, ¿por qué si era tan buena la oferta, si me parece muy bien que era la... Seguís sin entender lo que es un gobierno. Ningún ministerio... El que no está agotando su tiempo es el señor Sayas. Es que se nos agota el tiempo, de verdad. Los demás, yo entiendo, tenemos mucho debate por delante. Que como todo el mundo puede ver, la izquierda está en esto. La izquierda está en la discusión, en tirarse los trastos a la cabeza, en no contar a los españoles, a los ciudadanos navarros, en este caso, cuál es su proyecto de país, probablemente porque no tiene proyecto de país. Porque hemos visto también como el señor Sánchez le daba igual llegar al poder con la abstención de Ciudadanos o con el PP, que de la mano de izquierda de los de Unidas Podemos y de todos los abertzales independentistas y antisistema que están en el Congreso. Entonces, yo lo que sí le pediría al señor Sánchez es que diga cómo va a llegar al gobierno. A mí me gustaría que el señor Cerdán nos contase aquí qué opciones tiene para llegar al gobierno, si está dispuesto o no a llegar al gobierno con todos los que están arrasando la libertad en Cataluña. Si están, como han hecho en Navarra, dispuestos a llegar al gobierno de la mano de gente como la de Geroa Bai, como la de Euskal Herria Bildu, a la que, por cierto, le han dado representatividad en las instituciones. Hoy Bildu se sienta en la mesa del Parlamento de Navarra porque el Partido Socialista lo ha permitido. Hoy Bildu está en la Mancomunidad de Pamplona porque el Partido Socialista lo ha permitido. Hoy Bildu está en el Ayuntamiento de Ugarte porque el Partido Socialista lo ha permitido. Entonces, la coherencia y los principios deberían marcar las posiciones políticas. Tenemos 30 segundos, me indican que tienen ustedes 30 segundos para terminar este bloque. Y hoy Bildu preside el Ayuntamiento de Pamplona porque el Partido Socialista también lo consintió. Pero bueno, a partir de ahí, yo lo que tengo claro es que con los señores de la derecha formar un gobierno va a ser complicadísimo cuando están avalando las políticas de Vox y de la ultraderecha. El Partido Socialista quiere hacer un gobierno mirando a la izquierda y con fuerzas progresistas. Se lo dije el otro día en el acto que tuvimos central en el Partido Socialista. Ahí estamos esperando, en las políticas de izquierdas, en las políticas sociales, estamos esperando a Unidas Podemos llevar adelante este país. Vamos a tener tiempo, sin duda, créanme, de abundar en todas estas cuestiones, señora Belarra, pero tenemos que terminar este bloque. 30 segundos. Es que a mí me gusta muchísimo más escucharle a Santos que escuchar a Sánchez, de verdad, me gusta muchísimo. El otro día en el debate le vimos cómo pedía al señor Casado que hiciera lo que hacen otras fuerzas de derechas europeas, que es quitarle el cordón sanitario al Partido Socialista y darle la abstención para tener el gobierno. Ojalá lo que habéis hecho aquí, que es un gobierno de coalición con nosotros, fuera extrapolable al Estado. Ojalá le convenzáis de que es la mejor opción. 15 segundos, señor Sayas. Yo creo que es la hora de los principios, que es la hora de la coherencia, que hemos visto como la izquierda no tiene soluciones para España y como desde luego como estemos 4 años en esta irresponsabilidad con la que nos viene con el Brexit, la situación económica y el desempleo, mal camino le espera a España. Claro. En cualquier caso, la pregunta que les lanzábamos ya con el segundo bloque, seguro, señor Cerdán, créame que va a tener usted más tiempo en este bloque también, al igual que el resto de sus acompañantes, para hablar, pero yo me quedo todavía con ese interrogante. No sabemos, no nos ha quedado muy claro si estamos en condiciones o no de volver a unas terceras elecciones. Quizás en este segundo bloque, que va a arrancar por sorteo la señora Belarra de Unidas Podemos, podamos salir de alguna duda. Navarra en Madrid. ¿Cuáles son los intereses que Navarra, la Comunidad Foral de Navarra, a través de ustedes, va a defender cuando se levanten de su sillón, si es que obtienen la representación necesaria, claro está, se levanten del sillón para exponer cualquier cuestión que se tercie en el Congreso de los Diputados o suban al atril de la Cámara Baja? Adelante, tiene usted un minuto para exponer. Muchas gracias. En estas elecciones, en esta campaña, la gente que nos está viendo va a escuchar de muchos partidos llenarse la boca con Navarra, decir que defienden el autogobierno de Navarra, y yo quería explicarle a la gente que, sin embargo, quienes apoyan las leyes de austeridad, la reforma del artículo 135, la ley de estabilidad, que fue el acuerdo al que llegaron UPN, el Partido Socialista y el Partido Popular, la última vez que se pusieron de acuerdo, es el mayor ataque que puede vivir el autogobierno de Navarra. ¿Por qué? Porque si tenemos una herramienta fantástica de autogobierno, como es el convenio económico, pero finalmente quien decide cuántos médicos, cuántas médicas, cuántos profesores, cuántas profesoras se contratan en Navarra no son los navarros y las navarras, sino el Ministerio de Hacienda, tenemos un problema porque nuestro autogobierno está siendo muy seriamente limitado. Por eso, insistir, la pregunta de esta campaña es cómo se van a hacer los recortes y si se van a volver a aplicar esas viejas recetas que ya sirvieron para recentralizar y para recortar los derechos sociales de los navarros y las navarras. Bueno, pues le agradezco mucho esa actitud que ha tenido en aplicar este tiempo, señora Belarra. Adelante, señor Cerdán. Bueno, la defensa de los intereses navarros no son ajenos a los que puedan tener otros
vecinos de otras comunidades, ¿no? Y sobre todo si los centramos en lo que es las políticas sociales y las personas. La subida de las pensiones, la subida del salario mínimo, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, un nuevo estatuto de los trabajadores, la lucha contra la violencia de género más necesaria que nunca, contra el cambio climático también es necesaria la lucha, y trabajar por nuevos derechos, como el derecho a la eutanasia. Son, entre otros, muchos los intereses que vamos a defender en Navarra y con el Congreso de los Diputados para los navarros y navarras. Y en cuanto a la defensa del autogobierno y el convenio económico, está claro que los ataques recibidos durante todo este tiempo por los socios de Navarra Suma y la desaparición de UPN defendiendo a nuestro autogobierno ha quedado demostrado en este tiempo. Defenderemos el buen nombre de Navarra como lo estamos haciendo, porque los ataques por parte de la derecha, por parte de Navarra Suma, falseando la verdad de Navarra, diciendo y anteponiendo el romper el gobierno de Navarra para poder acceder y tener un gobierno de España, demuestra la defensa del autogobierno y la foralidad que tiene Navarra Suma. Clavao. Señor Cerdá, muchas gracias. Adelante, señor Sayas. Navarra necesita una voz fuerte en Madrid. Y la necesita porque, aunque a algunos les moleste, sirve para poner en el Congreso de los Diputados la realidad de esta tierra, para defender nuestro autogobierno, nuestro convenio económico y también nuestra pertenencia a España. Nosotros, cuando hemos tenido una voz fuerte en Madrid, la hemos aprovechado, no solo para defender nuestra realidad institucional, sino para traer inversión a Navarra y generar oportunidades para el empleo. El tren de alta velocidad, el canal de Navarra y otras muchas apuestas por sectores estratégicos para esta comunidad se han traído aquí de la mano de negociaciones en las que UPN ha formado una parte fundamental. A mí me gustaría que nos comprometiésemos a estar en Navarra, porque para llevar la voz de Navarra a Madrid necesitamos pisar esta tierra, necesitamos estar en los pueblos, necesitamos estar con los colectivos y con las empresas, porque si no pasa lo que hemos visto hoy, que se tira de argumentarios porque se desconoce la realidad. Yo me comprometo a que la mitad de la semana de mi trabajo en el Congreso la voy a dedicar a Navarra, porque es nuestra única preocupación, contribuir a llevar la voz de los navarros a Madrid y juntos hacer una España mejor. Se ha excedido el señor Sayas unos segundos, pero en cualquier caso el debate queda abierto por si quieren interpelarle a propósito de lo que ha dicho, o si no, lanzo una pregunta que la tengo aquí en la recámara. Lo que te diría Navarra Suma es que ese compromiso que tiene para defender Navarra empiece por no manchar el gran nombre de Navarra, por no contar falsedades ni por no mentir sobre un gobierno de Navarra que lo que está diciendo es continuamente falso y está continuamente, y lo hemos estado escuchando los tres en el Congreso de los Diputados, el nombre de Navarra, pero además utilizándolo para manchar el gran nombre de esta comunidad. Y esa es la mejor defensa que puedes hacer de Navarra, de los navarros y de las navarras. Y evidentemente que vengas 3 o 4 días más que la señora Begarra o yo a Navarra no quiere decir que conozcas mejor la realidad, porque seguramente que no hayas pateado más pueblos que los que he dicho yo cuando he estado aquí de secretario de organización en Navarra, en todas las agrupaciones, en todos los municipios de Navarra. Por lo tanto, no vengas aquí dando moralidad de que estás aquí y no estás en Madrid. Mire, señor Cerdán, la imagen de Navarra-La Mancha, quienes no le importa vender esta comunidad en una suma de 2 votos arriba o 6 abajo. Y esos han sido ustedes. Porque cuando nosotros nos sentamos con el señor Ábalos para ofrecerles nuestro apoyo a cambio de la coherencia, nos dijeron que si tenían los 2 votos de Navarra Suma, perdían los 6 del PNV. Y eso es no respetar a esta comunidad, no entender lo que Navarra supone para el proyecto común de España. Quienes manchan la realidad institucional de esta tierra y quienes insultan primero a muchos de sus votantes y después a todos los ciudadanos navarros, es quienes no quieren hablar con el principal partido de Navarra. Quienes no respetan la realidad de esta tierra es quienes pactan un gobierno con quienes no traen en otra pretensión que Navarra desaparezca para convertirse en una parte de Euskal Herria. Y esos son el Partido Socialista, porque ustedes se han quedado sin proyecto, pero lo peor, se han quedado sin escrúpulos. O sea, para mí lo más importante y lo mejor que puede aportar Navarra en este momento es el ejemplo. Creo que aquí hemos sido una tierra en la que desde hace mucho tiempo se entiende que la gente vota a partidos muy diferentes, que la gente opta por opciones muy diferentes y que cuando optas por partidos muy diferentes, esos partidos tienen que hablar entre sí y que tienen que construir gobiernos de coalición donde cada uno esté representado en la proporción que le corresponde por los votos. Por eso le decía antes al señor Santos que me gustaría mucho que María Chivite le llamara al señor Sánchez y le convenciera de que cuando no tienes mayoría absoluta tienes que negociar
Y yo creo que ese sería, en primer lugar, lo mejor que podríamos exportar de Navarra a Madrid o al Estado. La fórmula de gobierno que tenemos en Navarra. Por supuesto, porque además creo que ese entenderse entre diferentes es algo que está muy normalizado y que además es aceptamos todos los principios democráticos de aceptar las reglas del juego, que al final es lo que vimos que el señor Sánchez el otro día no aceptaba. A mí me parece que es importante un tema que los dos poníais encima de la mesa, que es el tema laboral. Y yo quiero comprometerme aquí delante de todos los navarros y las navarras a que nosotros queremos derogar la reforma laboral del Partido Popular. ¿Por qué? Porque aunque de verdad me encanta escucharle al señor Cerdán, cuando luego veo que la señora Calviño se ha comprometido en Europa a aprobar la mochila austriaca, que es básicamente que los trabajadores y las trabajadoras se tienen que pagar el despido, yo me echo a temblar y me preocupa mucho que en realidad estemos ante una tercera vuelta de tuerca, una tercera reforma laboral que va a generar una enorme precariedad entre la gente de Navarra, aunque esas decisiones y esas leyes se decidan en Madrid. Y el despido gratis que también decíais que es falso. Claro, pues es que está escrito en un documento. No, es falso. No es verdad. Enséñame el documento. Está escrito en el documento que mandó Calviño. Si me enseñas el documento donde pone lo del despido, luego te lo mando. O el despido gratis, yo pues pero si es que eso es la mochila austriaca. La mochila austriaca es que falso. cada Mira, trabajador y trabajadora va poniendo un dinerito. Le voy a hacer un ofrecimiento cada mes. Y luego voy con el señor. Le voy a hacer un ofrecimiento. Mire, están venga a denunciar, porque le he escuchado en medios de comunicación, en entrevistas y en radio, diciendo que el Partido Socialista va a apostar por el despido gratis. Es que os ha generado una crisis pues mire, de gobierno. Yo voy a ser bien sincero, bien sincero. El día que el Partido Socialista apruebe... Cuidado con lo que promete. No, es bien sencillo, apruebe el despido gratis, este diputado dimitirá. ¿Hace usted lo mismo si aprobamos un pacto y no hay un despido gratis? ¿Va a hacer lo mismo? ¿Va a dimitir de diputada? Yo dimito de diputado si el Partido Socialista lleva el despido gratis. Yo creo Por lo tanto, sí. no, como sé que es falso, porque sé que es falso, y no se puede venir aquí a contar mentiras, ese es el problema que hay. Mira, y una cosa, señor Sayas, no entender la pluralidad de Navarra, no entenderla, es no querer a tu tierra. Y el problema que tiene Navarra Suma y el pueblo navarro es que no entiende la pluralidad de Navarra. No acepta más que un ideario de Navarra. Y eso es no querer a tu tierra. A tu tierra la quieres como es, con la diversidad, con la pluralidad. Y el problema que tiene Navarra Suma y UPN es ese, que no lo entiende. Y es más, el ataque continuo que vemos contra el autogobierno, contra la foralidad, de la mano de sus nuevos socios, que es Vox. Porque para que ustedes, que tienen ya firmado poder llegar a un gobierno, tienen firmado un acuerdo con Casado, el cual van a apoyar si va a ir una investidura, saben que para que sea investido Casado, el vicepresidente será Santiago Abascal. Y es el mayor ataque que podemos tener a los navarros, a Navarra y a las navarras, sobre todo por esa política de ataque a las mujeres que tiene en este momento la ultraderecha, avalada por PP, Ciudadanos y también avalada por Navarra Suma. Yo entiendo que como el señor Sánchez quiere tapar sus vergüenzas, pues mezcla todo, hace un totum revolutum y entonces a ver si le sale algo. Miren, ni nosotros vamos a pactar con Vox, porque para empezar Vox no tiene representación por esta comunidad, ni eso le puede servir a usted para limpiar sus vergüenzas de los pactos con los nacionalistas, con los separatistas, con los independentistas, con la CUP, con Esquerra Republicana, con el partido de Otegi, con toda esa banda que se sienta en el Congreso de los Diputados y déjeme que acabo muy fácil. Hubo una sesión de investidura el 25 de julio, podemos haber formado ese gobierno y no se formó. Yo les puedo dejar la teoría de la banda. La teoría de la banda. Yo entiendo que cuando no se tiene proyecto se haga una falta de respeto, y además el señor Cerdán es muy dado a esto, pero a mí me gustaría terminar los argumentos. Y me gustaría terminarlo porque como el Partido Socialista ha perdido cualquier escrúpulo, y a mí me parece muy bien que se defiendan proyectos políticos, pero creo que hay que decir la verdad a la gente. Y señora Belarra, usted habla de la reforma laboral. Yo le digo una cosa que es muy importante para la generación de empleo, es los impuestos. Y cuando en Navarra se están sangrando a impuestos en la comunidad, ¿qué más impuestos paga? Cuando tenemos los tipos de sociedades más altos que los de nuestra comunidad vecina, es muy difícil crear empleo, porque con ustedes lo que llega a Navarra son las políticas confiscatorias, y desde luego las políticas confiscatorias son lo que menos oportunidades generan el desempleo. Pero acabo con una frase. Ustedes hicieron esa reforma laboral para supuestamente mejorar la distribución de la renta, sí, porque también estaban en el gobierno pasado. También estaban en el gobierno pasado. ¿Y sabe lo que les ha pasado? Que ni han generado empleo, ni han mejorado la distribución de la renta, porque el índice de Gini que la mide les ha empeorado. O sea, ustedes es que son tan incapaces de hacer reformas económicas que es que cuando se ponen a tocar algo, lastran todas las oportunidades y encima no consiguen los objetivos sociales. Sí.
Creo que el señor Sayas se refería a la reforma fiscal que hicimos. La reforma yo fiscal, creo que perdón. sí, no pasa nada. Yo creo que la clave, ojalá el Estado se pareciera un poquito más a Navarra, porque precisamente para garantizar los servicios públicos que queremos garantizar desde Unidas Podemos, yo entiendo que el señor Sayas, que con UPN han hecho los peores recortes en materia social que se han vivido en esta comunidad, con recortes brutales durante los peores años de la crisis, cuando la gente lo estaba pasando peor, pues es verdad que le da igual que no se paguen impuestos, que los ricos no paguen impuestos y que no podamos tener una sanidad y una educación punteras. Pero a mí sí me preocupa y eso hay que pagarlo. ¿Y cómo se va a pagar? Bueno, pues con una reforma fiscal, que es la que estamos proponiendo nosotros en el conjunto del Estado, que básicamente una de las propuestas estrella, por así decir, es un impuesto a las grandes fortunas. Se han multiplicado por 5, como decía al principio, el número de millonarios durante la crisis económica, o sea que ha habido gente que ha hecho un buen negocio con la crisis de 2008 y esa gente ahora tiene que apoquinar, tiene que arrimar el hombro para que podamos seguir manteniendo los servicios públicos. Y le contesto además al señor Cerdán, porque es que no es que se hayan comprometido solo a la mochila austriaca, también se han comprometido a dejar la educación en un 4% del PIB cuando os salisteis del Pacto de Estado de Educación, porque el PP no se comprometía al 5%, y se han comprometido ya con Europa a dejar la sanidad por debajo del 6%, que es la cifra de inversión más baja desde el 2012. Bueno, pues esto, que son recortes, es lo que va a hacer el Partido Socialista si gobierna en solitario y lo que va a hacer el Partido Socialista si gobierna en coalición con el Partido Popular. Además, ¿para qué va a servir eso? Pues para lo que sirve siempre, para recentralizar competencias y para que los navarros y navarras no puedan decidir si se garantizan o no los derechos sociales aquí. Así que me parece que es un pack, el de las recetas económicas que reformaron el artículo 135 y de los acuerdos del Partido Popular, el Partido Socialista y UPN, que son muy peligrosos para que la gente pueda vivir bien. Sí, decía la señora Belarra que nosotros hemos practicado recortes. Le voy a dar algunos datos de esta comunidad. Miren, cuando nosotros estábamos en el gobierno, la tasa de paro de Navarra era la más baja de España. Hoy no lo es. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, el fracaso escolar era el más bajo de España. Hoy no. Hoy ha salido el presidente del Consejo Escolar a decir que le preocupa la tasa de fracaso escolar que hay en bachillerato y que la formación profesional hay una desigualdad que hay que paliar. Cuando estábamos nosotros, se quejaban ustedes de los conciertos privados en sanidad. Con ustedes están aumentando un 16% cada año. La renta garantizada está yendo a peor. Porque consigue menos objetivos de inserción laboral. Y acabo con dos datos muy importantes. Ustedes, que tanto hablan de la energía renovable, grabaron con un 7% en Navarra a los pequeños productores de energía renovable. Y ustedes, que tanto hablan de cooperación al desarrollo, cuando vinieron aquí lo que hicieron fue recortar el presupuesto de cooperación al desarrollo. Señor Cerdán. Entiendo que está hablando de otro gobierno, del actual gobierno. Pero quiero por corregir, porque aquí se dicen muchas cosas y los datos son los que están en la seguridad social. Antes ha hablado de los peores datos de empleo de la historia, que ha hablado el señor Sayas. Desde 2012, he dicho. No, sí, desde 2012, los peores datos de empleo. Le voy a decir que nuevamente se equivoca. Hemos batido el récord de afiliados a la seguridad social, 19.429.992. Datos de ayer. Con el Partido Popular estaba en el límite de 19 millones, 429.000 más que con el Partido Popular. Récord histórico. También récord histórico de afiliados a la Seguridad Social en Navarra, 291.465. Esos son los datos reales de la Seguridad Social de ayer mismo, señor Sayas, porque no venga aquí a dar datos falsos ni datos de desempleo que no son ciertos. Hay desempleo, hay que trabajar mucho y es cualquier persona que esté en desempleo hay que trabajar para corregir su situación, pero venir a contar datos falsos no vale, señor Sayas. Señor Belarra. Vale, o sea, yo simplemente contestarle una cosa al señor Sayas, y es que cuando el cuatripartito entró en el gobierno, vosotros habíais dejado la Hacienda Foral en algo que los informes oficiales llamaron como quiebra técnica. Multiplicasteis por 4 en 4 años la deuda de esta comunidad foral. Es que me parece que poder alardear cuando a la vez que estabais haciendo recortes estabais disparando la deuda y cuando ha costado mucho estabilizar económicamente la comunidad, a mí me parece pues una tomadura de pelo que hables de malos datos cuando en realidad dejar la Hacienda Foral en quiebra técnica, pues no se me ocurre qué cosa peor que esa puedas hacer. Pero sí que quería introducir un tema que señalaba antes Santos y que creo que hay mucha gente que nos estará viendo que le importa, que es un reto para ahora, que es el de las pensiones. Nosotros somos el único partido que se está comprometiendo a actualizar las pensiones al IPC por ley y a subir las mínimas y las contributivas. A mí me gustaría saber si el señor Sayas y el señor Cerdán se comprometen a que a partir de ahora
las reuniones secretas del Pacto de Toledo puedan ser públicas, se puedan grabar. Bueno, porque esto es algo que hemos venido reclamando, porque se ha utilizado para golpear a Unidas Podemos y para decir que rompemos el Pacto de Toledo, cuando en realidad hemos sido las únicas que hemos defendido la eliminación del factor de sostenibilidad y la actualización de las pensiones al IPC por ley. Sí, a mí me parece un tanto incoherente que alguien que siempre ha pedido más gasto y más déficit nos hable ahora de la deuda. Y también, desde luego, me parece muy incoherente que después de 4 años de gobierno, que gracias a que como dejó UPN los gobiernos de Navarra se ha vivido de la inercia y que los ciudadanos le han podido ver y por eso al cuatripartito le cerraron una puerta en las urnas, que el Partido Socialista les abrió la llave, porque era evidente que los datos de esta comunidad es peor. Las listas de espera en sanidad, por ejemplo, que se llenan la boca, llevan 16 meses sumiendo y 16 meses en los que han gobernado ustedes con unos o con otros, por cierto, ahora en departamentos que no tienen ni competencia. Respecto a las pensiones, por supuesto que sí, nosotros nos comprometemos a que las pensiones también estén equiparadas al salario mínimo interprofesional, algo que ustedes en esta comunidad, las pensiones mínimas, sí, ya que sean públicas, pero también le digo otra cosa, sí, también nos comprometemos a que ninguna pensión en España está por debajo del salario mínimo interprofesional, porque lo que se pide para otros trabajadores no se puede dejar de pedir para los pensionistas. Ustedes en esta comunidad, señora Belarra, que el discurso lo aguanta todo, sí, mire, que yo lo grabo, pero ¿sabe lo que pasa? Que el discurso lo aguanta todo, y ustedes en Navarra votaron que no a que las viudas tuvieran su pensión complementada al salario mínimo interprofesional. Votaron que no ustedes. ¿Y ustedes? Lo que aprobó el cuatripartito es subir precisamente las pensiones mínimas. La cuadratura del círculo es difícil hacer con menos impuestos y cuadrar más gastos, ¿no? Pero el Partido Socialista, Unidas Podemos no es el único partido que está defendiendo las pensiones. El Partido Socialista defiende las pensiones, lo ha revalorizado el 2018, el 2019 y aumentamos y hemos pedido la equiparación al IPC para el 2020. Y queremos, y lo llevamos en nuestro programa, escúcheme, y lo llevamos en nuestro programa, señora Belarra, lo llevamos en nuestro programa, queremos que esté reflejado en la Constitución y sea por ley. En la Constitución y por ley. Y esto está, el artículo 50... No es cierto, no pone que se revaloricen las pensiones con el IPC, sí pone que se revaloricen, no especifica al IPC. Periódicamente y que garanticen suficiencia económica. Pero no especifica a qué hay que revalorizarlo, no lo especifica. Y el Partido Socialista se compromete a que lo ponga en la Constitución y sea conforme al IPC. Ese es el compromiso del Partido Socialista, está en el programa, señora Belarra, y está garantizado en nuestro programa. ¿Y por qué cuando queremos llevarlo al Pacto de Toledo no lo reforzáis, no lo apoyáis? Es que eso es lo que no se entiende y por eso queremos que entre en las cámaras. Ustedes se levantaron de la mesa del Pacto de Toledo y no quisieron porque no queríais actualizar las pensiones al IPC por ley. Ustedes se levantaron de la mesa del Pacto de Toledo. Estamos terminando, nos queda poco tiempo para este bloque. Déjenme que les lance una pregunta. ¿Creen ustedes que depende de lo que salga en Madrid a partir de este 10 de noviembre, depende del gobierno, vamos a ver si se conforma un gobierno, el gobierno que se conforme, eso podría tener qué repercusión sobre Navarra, sobre el gobierno de Navarra? ¿Yo? Sí. A mí una cosa, lo que votaron los navarros y las navarras en las autonómicas, eso no va a cambiar y eso me deja tranquila. Pero sí que creo que si la política de pactos del Partido Socialista cambia, eso puede afectar a Navarra, porque no es la primera vez que vemos al PSN echarse en brazos de la derecha. A mí eso me preocupa y me gustaría que Santos, si puede, lo aclare. Y brevemente, yo lo planteo súper en positivo. Ojalá que Chivite convenza a Sánchez de que hay que hacer un gobierno de coalición entre nosotras también a nivel estatal. Me refería un poco a esa que el Partido cuestión que planteaba la señora Belarra antes. El Partido Socialista de Navarra con los hechos lo hemos demostrado, con los hechos. Y estos son hechos, por lo demás son cuentos o cuentas de algunos. Estos son hechos y evidentemente el Partido Socialista, el Gobierno de Navarra no corre peligro cualquier pacto de gobierno que haya a nivel del Estado. El Gobierno de Navarra es un gobierno estable y va a estar los 4 años, pese a quien le pese. Pese a quien le pese. Y pongan los chantajes que quieran poner, porque lo que sí es una vergüenza para todos los ciudadanos de España y más concretamente para los navarros es poner como condición para apoyar un gobierno en España o para desbloquear una situación a nivel nacional, romper un gobierno aprobado legítimamente en el Parlamento de Navarra. Lo que es una vergüenza es aceptar la condición del PNV para que sus 6 votos cuenten más que la realidad institucional de Navarra. Eso es una vergüenza. Y yo lo que le digo es que hay una cosa que se llama la coherencia, y a mí me gusta practicarla y a mi partido también. Nosotros nacimos para que los nacionalistas ni condicionen gobiernos ni puedan decidir las políticas que afectan a Navarra y a España. No estaremos en ninguna alternativa que no tenga esa premisa como algo fundamental. El señor Sánchez parece que sí y el señor Cerdán le apoya. Lo hemos visto en Navarra y parece ser que es el camino
camino que veremos también en Madrid, desgraciadamente. Bueno, pues estamos terminando ya, si no me indican lo contrario, estamos ya terminando este segundo bloque. Me indican que todavía tenemos 3 minutos para apostillar lo que crean ustedes conveniente. Estamos hablando de las relaciones Navarra-Madrid, estábamos hablando ahora, cerrando ya este turno de intervención. Yo creo que sí. lo que mejor le puede pasar a Navarra, teniendo el gobierno actual que tenemos en Navarra, es tener un gobierno del Partido Socialista progresista, mirando a la izquierda, con los objetivos claros, y no dejarse llevar por Vox y por Ciudadanos y Partido Popular, que lo que apuestan es por cargarse la Lorazna, cargarse el convenio y cargarse lo que Veo que conocemos Vox de Navarra. no necesita portavoces en el debate porque tiene al señor Cerdán que le hace la campaña. Pero a mí lo que me parece que Navarra necesita en Madrid es una voz fuerte que la represente, que no esté pendiente de las posiciones que siempre tienen los partidos nacionales. Y les pongo un ejemplo. Miren, nosotros hace poco llevamos una enmienda al Congreso de los Diputados para defender el tema de las inundaciones de Tafalla. ¿Qué pasó? Que el Partido Socialista nos impidió su debate, porque los partidos nacionales no entienden de las necesidades puntuales de Navarra. No es cierto, y Navarra necesita una voz que la defienda Madrid. Sí, señor. ¿Ha salido aprobado o no ha salido aprobado? Sí. ¿Ha salido aprobado con los votos de Unidas Podemos o los votos del Partido Socialista? Sí, claro. Pues no falta la verdad. No falta la verdad. Otra cosa es querer hacer electoralismo con una desgracia, que es lo que intentó. Otra cosa es querer hacer electoralismo con las desgracias ajenas, que es lo que intentó Navarra Suma. De electoralismo sabe usted. Me había pedido la palabra, señora. Sí. O sea, a mí me entristece porque en realidad yo en julio estuve sola en el Congreso defendiendo que se declarara de una vez por todas zona catastrófica. Sí, es muy breve. Sí, estuve sola en julio. Que lo busque para empezar, que por cierto las ayudas se Señor Sayas, tenemos 30 segundos para intervenir. Adelante, señor. Tardó mucho el Gobierno en declarar la zona como catastrófica y yo estuve en verano sola en el Congreso defendiendo que se declarara de una vez por todas. Vuelvo al principio. Sí. Navarra no se ha podido gastar su superávit después de hacer las cuentas bien en lo que deciden los navarros y las navarras por las leyes de austeridad que aprobaron el Partido Socialista, el Partido Popular y UPN. Eso es lo que hay que reformar y así es como hay que afrontar de manera diferente la crisis que viene. Pues tiene algo a lo que acaba de señalar. Tienen 30 segundos. Quien quiera. Para poder hablar del 2010, 2011, podemos hablar todos. Yo creo que me gusta hablar del presente y del futuro y no retrotraerme al 2011 para echar cosas en cara. Yo para apostillar simplemente que los datos están ahí, que Navarra ha sido una comunidad de progreso, que ha sido un ejemplo para España y que hoy desde luego esa Navarra ni la vemos ni la conocemos, que vive de la inercia y que nos gustaría inversiones, proyecto y futuro para esta comunidad. Bueno, pues tenemos que acudir a una pausa para la publicidad, la primera y única que va a haber en este debate, para que cojan fuerzas, para que puedan tomar también notas con sus jefes de campaña, que supongo también las habrán tomado. A la vuelta de esta pausa para la publicidad entramos en las infraestructuras, entramos ya un poquito más al detalle de lo que Navarra está pensando ya para el próximo gobierno y después, por supuesto, el minuto de oro, que supongo ya lo tendrán más que preparado. Hacemos una pausa, por tanto, y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.